La muchacha cerró el cuaderno que tenía sobre el regazo y levantó la vista hacia el paisaje que pasaba veloz por la ventanilla. Campiñas azules entre el Rin y los Vosgos, aldeas con casas de madera, un rosal, las ruinas de un castillo destruido en alguna de las muchas guerras medievales que asolaron la Alsacia. Así entra la historia en nosotros, pensó ella, sin saber que el territorio que recorría sería muy pronto otra vez el campo de batalla. Carros de combate, bombarderos Blenheim de medio alcance, cazas biplanos, Heinkel 51 del Ejército del Aire alemán. El tren pasó ante un cementerio y los otros viajeros del compartimento se santiguaron. Era difícil conciliar el sueño con aquel bamboleo. Se golpeaba la sien a cada rato con el marco de la ventanilla, estaba cansada. Cerró los ojos y vio a su padre enfundado en un grueso abrigo de Cheviot, diciéndole adiós desde el andén de la estación de Leipzig. Los músculos de la mandíbula muy apretados, como un estibador bajo la marquesina de luz gris. Encajar las muelas, apretar los puños dentro de los bolsillos y jurar muy bajito en yiddish. Es lo que hacen los hombres que no saben llorar. Así es como Susana Fortes, la autora de Esperando a Robert Capa, nos presenta a Gerda Taro, la protagonista de esta historia. Pero lo más importante es que Gerda no es un personaje de ficción, sino que lo que hace Susana Fortes con esta novela a medias biografía, a medias ficción, es precisamente rescatar la historia de la primera mujer fotoperiodista muerta en el campo de batalla y sacar de la sombra a la verdadera autora de muchas de las fotografías que se publicaron bajo el seudónimo Robert Capa, seudónimo que compartía con su pareja sentimental André Friedman. Una historia de guerra, una historia de amor, de fotografía, pero sobre todo la historia de una mujer independiente, avanzada a su tiempo, que perdió la vida retratando la cara más cruda de la guerra. Susana Fortes, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el saloncito de Puño y Letra. Encantada de estar con vosotros. Primero de todo, debo darte las gracias porque personalmente me has descubierto la historia de Gerda Taro, una historia que para mí era hasta ahora desconocida y creo que es de esas que una vez la descubres no puedes dejar de investigar y de querer saber más sobre ella. Explícanos un poquito, para aquellas personas que no hayan leído Esperando a Robert Capa, ¿qué nos narra esta novela y cómo llega esta historia a tus manos? A ver, os cuento primero cómo llega a mis manos, porque siempre es un imprevisto cómo llega la historia, ¿no? O sea, siempre llegan de una manera las novelas peculiares, ¿no? Y en este caso para mí, o sea, fue el hallazgo de una maleta en México, me parece que fue en enero de 2008, en el que aparecen un montón de negativos, como 3.500 así, de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour Chim, que es otro fotógrafo de esa época, ¿no? Entonces, inéditos, ¿no? Y esto se consideró como el santo grial de la fotografía y del fotoperiodismo. Y toda la prensa se hizo eco del hallazgo, ¿no? Lo publicó El País, lo publicó el New York Times. Y yo un día desayunando en la cocina me encuentro con algunas de esas fotos que aparecen en prensa. Y una de las fotos es una foto de una mujer en pijama, en un pijama de chico, el típico pijama de rayas, pues una mujer muy joven, de pelo corto, dormida. Y digo yo, ¿pero quién es esta mujer? O sea, no es que sea una gran foto técnicamente, pero es una foto que tiene ese toque tierno, ¿no? Ese toque casero pues yo qué sé, la típica foto que le hace un hombre enamorado a su chica cuando está dormida, ¿no? Y entonces me empecé a interesar, porque sí que, me pregunté lo mismo que tú, pues, ¿quién es, no, esta mujer? Porque Robert Capa, bueno, pues si no lo conoce todo el mundo, pues las fotos de Robert Capa, de la Segunda Guerra Mundial, del desembarco en Normandía, las hemos visto cientos de veces, ¿no? Pero ella no. Entonces, a partir de ahí,
surgió la historia. Es decir, a veces las grandes historias no son historias, las tienes delante de los ojos y solo hace falta un chispazo para saltarlas a la luz. Y en mi caso, el chispazo fue eso, fue el hallazgo de esta maleta y la publicación en prensa, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar y ya, ¡buah! Me metí de lleno, ¿no?, en esos personajes, porque es que, no sé, Robert Capa para mí había sido un mito. Yo crecí entre periodistas. Mis amigos, mis amores, mis parejas siempre han sido periodistas. Tengo muchos amigos que son reporteros de guerra. Entonces era un mundo muy próximo a mí, era de mis héroes. Lo mismo que Corto Maltés, yo tenía ahí en mi altarcito Corto Maltés, Ulises, Robert Capa, ¿no? Y sabía que tarde o temprano pues escribiría. Pero claro, hasta que surgió este chispazo, esta idea, pues no fue el momento, ¿no? Y bueno, así llega a tus manos. Así y llega. De alguna manera, para aquellas personas que no conozcan la historia de Robert Capa, ¿quién hay detrás de Robert Capa? A ver, Robert Capa se convirtió en un mito, en una leyenda del fotoperiodismo legendario, porque hay que tener en cuenta que es el momento, estamos en los años 30, en que nacen las cámaras ligeras, las de llevar al hombro, la Leica, la Rolleiflex. Y la guerra civil es el primer conflicto que es retransmitido, es el primero de la historia. Entonces nace la figura del reportero de guerra, están haciendo, son los pioneros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Robert Capa es muy joven, o sea, pues esa es otra de las características, o sea, pues cuando vienen a la guerra civil, Capa tiene 22 años, o sea, dices, es un crío, ¿no? Y ella tiene 3 más, ¿no? ¿Cómo se conocen? Bueno, pues se conocen refugiados, los dos son judíos, él es húngaro, llega huyendo de la dictadura del almirante Orsi y ella es alemana de origen polaco, también judía, refugiada en París. París es el corazón, digamos, en ese momento del mundo, pues te imaginas ese París de la Rive Gauche, pero al mismo tiempo está tan lleno de refugiados que se están buscando la vida que hay mucha competencia, porque la fotografía es uno de los medios de buscarse la vida, ¿no? Entonces, Capa era fotógrafo, en el momento en el que se conocen de casualidad, ¿no? Porque él iba a hacerle un reportaje publicitario a una amiga suya, a una amiga de guerra, se conocen de casualidad y bueno, ahí surge algo, ¿no? Un primer chispazo, aunque no fue un amor a primera vista, ¿no? Y bueno, ella tiene la genial idea, ¿no?, de inventarse un personaje, ¿no? O sea, se convierte, digamos, en su agente, ¿no? Y entonces cuando surge la idea de decir, vamos a inventarnos un nombre, porque él en realidad se llama André Friedman, ¿no? Y ella se llama también Gerda Fottoril, un nombre casi impronunciable, ¿no? Y entonces crea el personaje de Robert Capa, un supuesto fotógrafo americano, súper famoso, súper tal, y esto les permite, o sea, con esta estratagema, digamos, cobrar el triple de la tarifa vigente, que eran unos 150 francos, una barbaridad. De ahí pasan digamos que dan el salto, ¿no? Por esta idea que tiene ella. O sea, ella crea el personaje de Robert Capa, ¿no? Porque generalmente nos referimos a él como Robert Capa, pero Robert Capa en realidad este personaje... Sí, ya siempre firmó Capa, ¿no? Robert Capa, pero el personaje, el nombre, lo creó ella. Era un nombre corto, fácil de pronunciar. Recordaba un poco al director de cine Frank Capra, que además había ganado el Oscar ese año, ¿no? Entonces estaba todo muy a favor. A Capa le encantó el nombre y dijo, pues, pa'lante Robert Capa, ¿no? Y fíjate lo que pasa con los inventos y con los nombres, ¿no? Que él se esforzó hasta la extenuación en ser ese fotógrafo audaz, tal que ella quería que fuera, ¿no? Pero yo creo que en el fondo de su alma nunca supo a ciencia cierta
de quién estaba enamorado ella, de la persona o del personaje, de la persona o el mito, ¿no? De alguna manera se crea ese personaje que inicialmente son las fotos de él, que era fotógrafo, pero ella a partir de ahí se va introduciendo también en el mundo de la fotografía. Ella se convierte en su agente, o sea, lo enseña de alguna forma a espabilarse en ese mundo, pero él le enseña fotografía y ella es una mujer muy lista, o sea, es una esponja en el sentido de que lo absorbe todo y enseguida le fascina la fotografía, ¿no? Entonces la novela transcurre entre el año 35, que se conocen en París, y el 37 en España, y en ese tiempo pues la historia de amor pasa por distintas fases, ¿no? Porque la época de París es una época muy romántica, pues muy París, muy... pues eso, muy jóvenes, ¿no? La música, bueno, todo esto, ¿no? Pero cuando deciden venir a España, cuando estalla la guerra civil, ¿no? Ellos, digamos que en ese momento la República Española pues, es abandonada por las democracias europeas, el gobierno legítimo pues decide no intervenir, ¿no? Entonces se produce ese fenómeno de los brigadistas internacionales, toda una generación de gente muy joven, de distintas profesiones, que vienen a España a defender la República porque entienden que la guerra civil no es solo una disputa entre españoles, sino que es el preludio de algo más. Y eso algo más es la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos le han visto las orejas al lobo. O sea, ellos han visto, vienen de Europa, de esa Europa arrasada por Hitler, ¿no? Bueno, y entonces digamos que Robert Capa y Gerda Taro no vienen como brigadistas, no vienen a defender la República con un fusil, pero vienen con una cámara, ¿no? Ellos desde el principio querían una foto que pudiese convencer al comité de no intervención de que hicieran algo a favor del gobierno legítimo de la República, ¿no? O sea, que vienen con una actitud comprometida, quiero decir, con una actitud militante. Pero la guerra, claro, en la guerra su historia de amor se, digamos, cobra más encarnadura, se hace más complicada porque están en una guerra, se están jugando la vida, ¿no? Y al mismo tiempo, ella, de alguna forma, no sé cómo explicar esto, se crece porque de repente se convierte en una mujer. La guerra es un territorio tradicionalmente de hombres. Y de repente está esta mujer, pues que bajita, de 1,5 metros, o sea, que de repente todos se enamoran de ella, ¿sabes? Los brigadistas, los generales, los republicanos. Es una mujer que digamos que está en su momento de eclosión, ¿no? Y esto Capa lo llevaba fatal, ¿no? Es esto de cada vez que llegaban a un sitio que iban a cubrir algo, bueno, todos los brigadistas iban a afeitarse, a ponerse una camisa limpia, tal. Y bueno, los reporteros internacionales igual, ¿no? La llevaban en su coche, yo te llevo, tal. Y esto, pues Capa no lo llevaba muy bien, ¿no? Pero no solo eso, sino que ella también crece como fotógrafa. Y aunque ella creó el sello Capa y publicó fotos con el sello Capa, ahí se da cuenta, digamos, en ese crecimiento personal como fotógrafa de que ella necesita su propio espacio. Entonces, de alguna forma, dentro de una historia de amor muy intensa, también es una historia de competencia entre rivales fotógrafos, ¿no? Y ella a partir de ahí saca el sello Taro, ¿no? Y bueno, muchas fotos se confunden. Hay fotos, o sea, dentro de todo el archivo de Robert Capa, pues ahora ya están casi muy bien separadas las que son de Robert Capa y las que son de Gerda Taro, pero en principio estaban mezcladas, ¿no? Y bueno, quiero decirte que este factor de competitividad también le añadió a la historia de amor un componente nuevo. Yo creo que es muy moderna, porque es una mujer absolutamente moderna en el sentido de independiente, profesional, de que por muy enamorada que esté, yo defiendo mi espacio, mi territorio,
profesional y no cedo un palmo, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Se la jugaron, ¿no? O sea, se convirtieron en una leyenda, fueron fieles a ella hasta las últimas consecuencias, ¿no? Fue una mujer muy, muy avanzada a su tiempo, ¿no? Y de alguna manera no sé hasta qué punto esa influencia familiar y ese haber tenido que huir, la sensación que estaba casi como entrenada para huir y para estar siempre pendiente. De hecho, al inicio de la novela, cuando ella empieza como a sentir cosas, está como muy alerta, ¿no? De no enamorarse porque puedes bajar la guardia de alguna manera. Sí. Y tiene siempre este punto como de mujer avanzada a su tiempo. Sí, es verdad lo que dices, que es avanzada a su tiempo, pero también es verdad que en esa época, en esos años 30, hubo una generación de mujeres muy avanzadas. No solo era ella, es decir, que luego se produjo un retroceso en el mundo, no solo en España, sino que se produjo un retroceso en el papel de la mujer. Pero en esa época de los años 30 había como una conciencia, sobre todo en las mujeres profesionales de clase media, de independencia muy arraigada. Y ella, aparte de eso, o sea, tenía, tenía la militancia política, ¿no? Ella había militado ya en las Juventudes Comunistas. Eran ideológicamente muy distintos, porque ella era disciplinada, venía de la militancia, venía de un compromiso ideológico, y Robert Capa era más anárquico, ¿no? Por eso encajó también en España, ¿no? Porque en España el anarquismo estaba muy arraigado, los milicianos anarquistas, la CNT. Entonces Capa era, o sea, enseguida, ¿no? Era un tipo que caía bien, ¿no? Que caía bien a los hombres y que gustaba a las mujeres, porque también era un tipo muy guapo, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, esa mezcla de... Yo creo que hay pocas historias de personajes tan fascinantes, ¿no? En una época que está lloviendo metralla, en la que está ocurriendo todo, ¿no? Y que están haciendo el periodismo y que están haciendo las cámaras y que forman parte de una generación que a veces ahora pues el mundo ha cambiado mucho y el periodismo mucho más, ¿no? Pero tenían atados al sillón a millones de lectores en todo el mundo, en Estados Unidos, en la revista Life, en Francia. Toda Europa se comía esos reportajes porque era la primera vez que un conflicto era retransmitido así en imágenes para todo el mundo, ¿no? Así en imágenes, y además el tipo de imágenes que buscaban ellos, porque dentro de esta juventud y dentro de ese entusiasmo se la jugaron mucho. Estamos hablando que no hacían reportajes de justo antes y después del conflicto, sino que estaban en primera línea de batalla. Sí. Y eso también les llevó a fotografías espeluznantes, que si alguien las puede rescatar ahora, que han quedado un poco apartadas. Luego hablaremos de ello, pero cuando las rescatas impacta mucho. Por ejemplo, el momento de la fotografía que quizá es más típica, ¿no?, de Robert Capa, la muerte de un miliciano, que es muy polémica y que está envuelta en misterio. Pero mira, ¿sabes cuál fue? Mucha gente no sabe esta anécdota. ¿Cuál fue el impacto de esa fotografía? O sea, bueno, esa fotografía para mí, independientemente de lo que pueda tener de puesta en escena, es una de las mejores fotos de guerra de todos los tiempos, porque tiene algo, no sé, como el Guernica, como los fusilamientos de Goya, tiene algo icónico, ¿no? Pues la historia es que, si recuerdas esa foto, uh-huh. es un miliciano anarquista, es un pelotón de Arcoy que están en Cerro Moriano, y el miliciano cae hacia atrás, lleva una gorra triangular de esas que llevaban una borla, ¿no? Y en el momento en el que se cae hacia atrás, la borla se mueve. Entonces, la impresión que tiene un lector al ver eso es que le está saltando el cerebro, ¿no? Eso es el impacto. Las centralitas de los periódicos se llenaron de llamadas, porque ten en cuenta que la gente no había visto guerras en directo, no había visto imágenes de guerra. Nosotros hoy pues estamos saturados, ¿no?, de guerra, de Gaza, Ucrania, pero la primera vez que está saliendo estas imágenes de guerra, esa imagen colapsó, o sea, a la gente le impactó muchísimo, ¿no?
Y también es verdad que Capa odiaba esa foto, no, lo reconoció en varias entrevistas, porque también es bastante habitual que los fotógrafos acaban odiando la foto que les encumbra. A los escritores a veces también nos pasa que el libro que más fama tienes es el que acaba escogiéndole manía, ¿no? Pero pasa eso con las fotos, ¿no? O sea, ellos venían buscando una foto, pero nadie sabe cuál va a ser la foto hasta que cuando le da el disparador. Es después cuando esa foto se convierte en mítica. Y esto es lo que pasó con la muerte de un miliciano. Pero yo creo que Capa acuñó esa frase que es la más conocida de todo el periodismo, que es: si tus fotos no son bastante buenas, es que no estás bastante cerca, ¿no? Entonces ellos estuvieron cerca, muy cerca, ¿no? Ella tan cerca, ¿no?, que ella en la batalla de Brunete, pues eso, tenía las mejores fotos de la batalla, unas fotos tremendas, directas, la peor batalla de la guerra, y quería cubrirla. Y es muy curioso, yo siempre me pregunto, esto me llamó mucho la atención. Bueno, no sé, es como una especie de... No sé, te lo cuento y luego me dices tú qué es. Vale. Pues mira, ella sobrevive a la batalla más dura de la guerra, sobrevive a Brunete, ¿no? Y cuando ya ha acabado la batalla y los tanques, los coches, los heridos, las ambulancias se van retirando por esa polvareda que era la carretera de Villanueva de la Cañada, pues que esa marcha, van coches, va el coche del general Walters, que está lleno de heridos, va lleno de heridos. Como no tienen sitio, ella y el compañero, que era un canadiense, Ted Allen, ¿no?, también fotógrafo, se montan en el, ¿cómo se dice?, el estribo del coche, ese coche que llevaba. Entonces van de pie en el estribo y en una maniobra tontísima, o sea, de una marcha atrás, un tanque el ruso da una marcha atrás, pues se cae y le pasa por encima, ¿no? Entonces, digamos que era el último día. Al día siguiente se iba a París. Era su cumpleaños, ellos estaban alojados en la residencia del Marqués de Heredia Espínola, que era la sede de intelectuales antifascistas. Tenían ya la botella de champán esperando para la despedida. Capa la estaba esperando en París. Era el último día y bomba, ¿no? Pues se muere. Esto le pasa a ella. A Capa, ¿qué le pasa? Bueno, Capa, para ello se le hunde el mundo, ¿no? Porque ella era la mujer de su vida, ¿no? Y estaba mucho más colgado él de ella, digamos, en este momento, que a la inversa, ¿no? Que ella era mucho más independiente. Bueno, pero ¿qué le pasa a Capa? Lo mismo, o sea, pues ya está en América, nacionalizado norteamericano. Le piden que cubra una entrevista, que cubra un reportaje para Life en la guerra de Indochina, ¿no?, en Vietnam. Y él dice que no, ¿no? Y en el último momento el compañero que iba a hacer ese reportaje le pasa algo familiar y no puede ir. Y entonces el director le dice: oye, Capa, tienes que ir tú y tal. Y dice: bueno, pues vale, voy. O sea, una guerra a la que no quería ir, ¿no? Y también haciendo ese reportaje que se titulaba como la película de Giuseppe, o sea, Arroz Amargo, en un arrozal, precisamente, una tierra tal, pisa una mina y salta por los aires, ¿no? A una guerra a la que no iba a ir, ¿no? Y su otro amigo, David Seymour, ¿no?, también en el 56, en la guerra del Canal de Suez, ya se estaban firmando los acuerdos de paz, ya era un alto el fuego y inesperadamente un francotirador egipcio del otro lado, bomba. Cuando la paz ya estaba firmada. Es decir, que mueren los tres en el tiempo de descuento. No sé cómo decirte, en la prórroga, ¿sabes? Tienen los minutos, un malo trágico, ¿no? Los últimos minutos, ¿no? Sí, esto me sorprendió a mí mucho, me impactó, ¿no? Me decir, bueno, tuvieron mucha suerte, se salvaron de muchas,
Pero claro, un periodista de guerra tiene muchos boletos de la rifa para que antes o después salga su número, ¿no? Uh-huh. Es evidente que hay un trabajo a nivel de investigación enorme para hacer esta novela. De documentación. Bueno, hay mucho trabajo detrás, pero además hilvanado con esa parte de ficción que sobre todo yo creo que se refleja en la historia de amor en los momentos más de intimidad, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Cómo has podido ir jugando con lo que es realidad y lo que es ficción? A ver, esta novela pertenece, digamos, al género biografía novelada, como un biopic, ¿no? Uh-huh. Entonces, fabular y recrear no es lo mismo. Yo tengo otras novelas que son pura fabulación y ahí tengo libertad total. Pero cuando recreas no la tienes. Evidentemente tú tienes que ser fiel a los lugares, a los hechos, a sus consecuencias, a los personajes. O sea, todo tiene que estar muy documentado. Pero también hay un esfuerzo de imaginación y de trabajo quizá mayor que cuando fabulas, ¿no? Porque tienes que construir a los personajes siendo fiel a ellos. Te vienen marcadas las pautas, ¿no? Yo ese trabajo de documentación prácticamente lo tenía hecho. Soy profesora de historia. A Robert Capa, como te digo, me lo sabía todo. Desde pequeña tengo todos los álbumes de fotos y tal. Pero tenía claro que lo que yo quería escribir es una novela, no un ensayo ni... Y entonces ahí hay una cosa fundamental que es que la erudición puede matar a una novela. Es decir, nada mata más a una novela que el exceso de erudición. Entonces yo tenía que saber las cosas, pero no hacer un alarde de... Es decir, el lector no tiene por qué cargar con ningún peso extra, digamos, de ladrillos, ni de andamiaje, ni de documentación, porque eso debe caer sobre los hombros del escritor. El lector debe caminar, y leer ligero, o sea, conocer a los personajes, acompañarlos un trecho si les apetece, desayunar con ellos, sentarse a su mesa, sentirlos próximos, sentirlos cercanos, pero no cargarse de datos, que es un peligro cuando trabajas con documentación, ¿sabes? Porque a veces te cuesta muchísimo prepararte un capítulo o documentarte, te has pasado 3 días en un archivo o en una hemeroteca viendo, y casi lo natural es decir, yo esto lo meto, porque el trabajo que me ha costado, yo esto lo meto, ¿no? Pero no, eso es un error. Entonces yo me preocupé muchísimo de que la novela no pesara, ¿sabes? Y entonces la parte de recreación es una vez que yo ya tenía, casi que te podía decir lo que pensaban en cada momento, porque sabía tantas cosas de Robert Capa y de Gerda Taro que sabía cómo era. Entonces la parte de la construcción de los diálogos he tratado de ser fiel absolutamente a la personalidad de cada uno de ellos, pero claro, esa parte de los diálogos, que yo no estaba allí, pues es recreada por mí, ¿no? Es ficción, ¿no? Pero bueno, pongo la mano en el fuego de que responde, es que yo los veía pensar, es que claro, fue mucho tiempo de tenerlos en mi casa. Además, cuando son personajes reales, de verdad, de carne y hueso, y trabajas con ellos, pues yo los tenía en mi casa, desayunar, comer, cenar, me iba a Mercadona y se venían conmigo, ¿sabes? Era muy intenso, ¿no? Y normalmente cuando acabas una novela, pues abandonas a los personajes, ¿no? Es decir, vale, ya no son asunto mío, ya están en las librerías, cada lector es dueño ahora de ellos, ¿no? Pero con ellos no pudo ser porque bueno, fue una de mis novelas más traducidas, ¿no? Entonces tuve que acompañarlos en un trecho muy largo, ¿no? Pues yo me fui con ellos a Pekín, a Moscú, a Nueva York, a Londres, a Milán, ¿no? Hablando constantemente de ellos, que no acababa de cortar el cordón umbilical, ¿no? Posiblemente de todos mis personajes son los que han permanecido conmigo más tiempo, ¿no? De manera más intensa.
Ya para ir acabando la entrevista, quería hablar de ese hallazgo del 2008, la famosa maleta mexicana con esos negativos de ambos, donde hay muchísimas fotografías de la Guerra Civil Española. ¿Cómo de importante es ese hallazgo para nuestro país y hasta qué punto sería más necesario que hubiera una divulgación más cercana o aquí? A mí me impresionó mucho cuando me puse a buscarlo, fui corriendo a buscar el documental y me impresionó porque jamás había visto tantas fotografías de la Guerra Civil. Sí. Y hice este gesto de conciencia de he visto muchas más fotos de la Segunda Guerra Mundial que de la Guerra Civil Española o del Holocausto nazi. Y entonces cobras conciencia y decir, es verdad, es que hay como un pasar página aquí que esto tampoco ayuda, ¿no? Sí, cuando coincidió, cuando se publicó la novela y como el hallazgo de la maleta y tal, enseguida empezaron a hacerse muchas exposiciones. Yo recuerdo la de Barcelona, la del MNAC, me parece, una exposición sobre esas fotos y la gente estaba llena de gente, ¿no? Y la gente, claro, flipaba porque además en Barcelona, de la etapa de Barcelona, mucha gente reconocía a familiares, a una abuela, a una calle, ¿sabes? A alguien conocido. Era muy emotivo. Yo me acuerdo, esa exposición también estuvo en París, yo también estuvo en Nueva York. Y bueno, pues se dieron a conocer imágenes efectivamente que no estaban. Yo lo que resaltaría es que, fíjate, ni ninguno de los dos, ni Robert Capa ni Gerda Taro, eran fotógrafos, ¿cómo decirlo? No eran carroñeros, es decir, hay pocas fotos, o sea, siempre fueron muy respetuosos con la dignidad de los heridos y de los muertos, no se recreaban en lo escabroso, ¿no? Hay una foto que seguro que recordáis que para mí, o sea, pues es una foto de una niña, es de Robert Capa, sale una niña en el centro de refugiados de Barcelona y está tumbada sobre unos sacos terreros con una guerrera de soldado encima, tumbada, como tal, con unos ojos muy abiertos. Es que me fijé, lleva unos zapatitos, unos calcetines, así. Una niña preciosa, ¿no? Con unos ojos abiertos enormes, pero como al mismo tiempo cansada, ¿no? O sea, en esos ojos está la guerra civil, ¿sabes? O sea, no hace falta aparecer un cuerpo desventrado. Es decir, en los ojos de esa niña está la guerra civil. Y Capa lo vio, ¿sabes? Quiero decir que eran... la visión de ellos como reporteros es una visión increíblemente comprensiva con seres humanos en situaciones límite, ¿no? Y a mí eso me encanta, me gusta mucho, ¿no? Me parece que es mucho más difícil, ¿no? Hacer eso, ¿no? Que a lo mejor pues representar una matanza, una carnicería, un tal, es más fácil, ¿no? De llegar, pero me gusta mucho ese toque humano, ese toque respetuoso con las víctimas que tienen los dos en la fotografía, ¿no? Capa es más intuitivo, más tal, pero ella realmente, si hubiera tenido más tiempo, que no lo tuvo porque se murió muy joven, antes de cumplir los 27, pues habría sido una leyenda del periodismo también, del fotoperiodismo. Fue la primera reportera muerta haciendo su trabajo, ¿no? Yo creo que parte de la gracia de rescatar a esta persona o este personaje de Gerda Taro, el personaje de la persona de Gerda Taro, gracias en parte también a novelas como la tuya, la convierten de alguna manera también en un mito y se puede dar voz a esa persona que quizá quedó más a la sombra, ¿no? Del seudónimo, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, no había nada sobre ella, más que un libro que yo no pude acceder porque no hablo alemán y era una biografía de Irme Sharp que salió en alemán y no estaba traducido ni al español ni a ningún idioma que yo hablara, ¿no? Ni al inglés y tal. Y a partir de ahí, a partir de ahí, pues sí que bueno, pues salieron muchísimas pues, novelas, estudios, libros sobre ella y me parecía que se lo merecía, porque es que sobre todo este país tiene una deuda con los dos, pero sobre todo con ella,
que murió aquí, en Brunete, ¿no? En la Guerra Civil. Hay un libro de capa, el último, donde recopila, es un álbum, fotos de la Guerra Civil Española. Se titula Death in the Making, ¿no? O sea, como la muerte en ciernes, ¿no? Y se lo dedica a Gerda Taro. Y es una dedicatoria preciosa porque dice: a Gerda Taro, que pasó un año en el frente de España y se quedó. Pues había una deuda con ellos y con ella especialmente, ¿no? Pues ahora sí, llegamos al final de la entrevista, Susana, pero antes de irnos me gustaría, muy rápidamente, si nos puedes dejar alguna recomendación literaria, alguna novela o algún ensayo que te haya llegado últimamente y digas, sí, este os lo dejo para que vayáis a buscarlo en cuanto acabemos. Pues mira, a ver, a veces, no sé si os pasa a vosotros, a veces a mí me pasa que con las novedades y tal, pues de tanto leer novedades y tal, pues te queda así una sensación a veces un poco decepcionante y tal, ¿no? Entonces yo este verano, que estaba un poco saturada de novedades, dije, voy a leer un clásico, y hay un libro absolutamente delicioso, una novelita corta de John Steinbeck, o sea, narrativa norteamericana, premio Nobel, pero es un libro, La Perla. O sea, me lo leí en una tarde y digo, pero ¿cómo no había leído yo esta? Porque las uvas de la ira y todo eso lo conocía, pero La Perla es una absoluta joya. Y otro libro absolutamente delicioso, también de una escritora inglesa de origen de la India colonial, ¿no? Que se titula El río. Ella se llama Nadine Rummer Golden, y es una historia preciosa, ambientada en la India de la infancia, pero mira, no te digo de qué va, porque simplemente es una historia de esas que están tocadas por la gracia, ¿sabes? Hay libros que están tocados por la gracia y también son 150 páginas, pero que los lees. Hay una película de Jean Renoir sobre la novela, que también se titula El río, que es una delicia, ¿no? Y a veces recuperar un clásico, ¿no? Pues, te saca a veces de las novedades, de lo que tienes que leer, de lo tal, y te sitúa en el mundo, ¿sabes? Entonces a mí estas dos lecturas me salvaron el verano. Pues nos las dejamos apuntadísimas para... No nos suelen faltar, pero seguro que vamos a buscarlos. El río y La Perla. El río y La Perla. Con ellos nos quedamos. Ahora sí, Susana Fortes, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por redescubrirnos un poquito este personaje tan interesante como es Gerda Taro. Muchas gracias a vosotros.